Muy buenos días. Muchas gracias a quienes han atendido nuestra invitación para participar en esta serie de webinars educacionales sobre los capítulos del libro Digital Minds editado por WSI, 12 cosas que todo negocio necesita saber sobre marketing digital. A continuación les presento a quien tendrá a cargo la sesión del día de hoy, Marta Muñoz. Con ustedes, Marta. Jorge, gracias. Muy buenos días a todos. Quiero hacer un recuento de los webinars que hemos desarrollado hasta ahora. Este es el cuarto. Hoy vamos a hablar del marketing de contenido, de una buena impresión. Las reglas del juego, como siempre, si ustedes tienen preguntas dentro de este webinar, por favor utilicen el chat. Ellas serán, les daremos respuesta al final del webinar. Si quieren preguntar algo muy urgente y que no hay espacio o tiempo para dar, entonces en la parte derecha de sus pantallas van a ver un icono de una mano, levantan la mano y pues les daremos nosotros la palabra. Y como interés general por el contenido, pues entonces nosotros les haremos llegar este webinar con la información necesaria para que ustedes lo consulten cuando consideren y lo necesiten. Entonces, el tema de hoy es marketing de contenido de una buena impresión. Quien les habla, Marta Lucía Muñoz. Yo soy ingeniera de sistemas y telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en control, auditoría y seguimiento a aplicaciones y herramientas de sistemas. Soy consultor de marketing digital y opero una franquicia de WSI, como todos los que estamos aquí en Colombia, franquiciados de WSI, aquí en Bogotá, a nombre de Internet Infinito. El capítulo de hoy fue escrito originalmente por François Muscat. Él es el coautor del libro de 12 cosas que todo negocio necesita saber sobre marketing digital. También es un franquiciado de WSI. Él es de África. Él es un excelente orador, capacitador y consultor en marketing digital reconocido a nivel mundial por sus capacitaciones dirigidas a cualquier tipo de auditorio. Es muy acertado en sus temas de estrategia en medios sociales como LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube. Ayuda a las compañías a manejar aspectos complejos para ser visibles en estos medios sociales, y un poquitico de él, pues le gusta el golf y pasar con su familia. Antes de iniciar nuestro temario de hoy, queremos hacerle una pregunta al auditorio. Entonces, Les agradecemos que respondan. Vamos a darles un minuto para que hagan la selección y nos respondan. Inmediatamente mostramos los resultados. Vamos a cerrar. Entonces, estos son los resultados que hemos obtenido de quienes están participando, y lo que vemos que la totalidad de las personas que no respondieron tienen muy poco información sobre este tema, lo cual los hace candidatos muy particulares para participar en esta sesión. Entonces, sin más, pasamos a que Marta siga con su presentación. Listo. Gracias, Jorge. Entonces, lo que vamos a hablar hoy de marketing de contenido son estos 8 aspectos. El primero es entender a los clientes, luego vamos a pasar a los tipos de contenido y la combinación ideal, la creación de su equipo de contenidos, los personajes de compra y su importancia, las etapas del ciclo de compra, el calendario de contenidos, cómo comercializar ese contenido y unas conclusiones generales. Entonces, pasamos al primer punto, que es entender al cliente. Aquí nosotros nos hemos dado cuenta, y todos nos hemos dado cuenta, que gracias a los beneficios que nos
suministra Internet, ya el tema de proporcionar contenido en la red no es solamente para las grandes compañías con grandes presupuestos para hacerlo, sino que ya está a la mano de todos, ya está a las grandes, medianas, pequeñas empresas, inclusive a las personas que prestan sus servicios o sus productos a nivel individual. Aquí el gran dilema al tener esta posibilidad de compartir contenido es qué información es la que yo debo suministrarle a mis prospectos, qué información es la que necesitan mis clientes. Entonces, la gran pregunta a resolver es esta, el qué. ¿Qué hacen nuestros clientes? ¿Qué hacen nuestros futuros clientes? ¿Qué sitios visitan en Internet? ¿Qué problemas ellos tienen? ¿Qué retos ellos enfrentan que nosotros podemos darle como solución con nuestros productos o nuestros servicios? Entonces, si nosotros empezamos a responder este gran qué, empezamos a entender qué es lo que necesitan nuestros clientes. Cuando otra parte para entender nuestros clientes y empezar a generar el contenido es empezar a recabar dentro de nuestra compañía documentos, informes, presentaciones que tengamos, documentos técnicos que se tengan sobre nuestro producto o nuestro servicio, información que se haya publicado en la web o que exista en la web asociada a nuestro producto y servicio y los blogs que hayamos publicado o que tengamos también dentro de la cajonera. ¿Para qué hacemos una recolección de información? Para después empezar a identificarla, qué tipo de información es la que habla sobre qué, de nuestro producto o servicio. Empezamos a inventariar qué es lo que tenemos, empezamos a eliminar, por ejemplo, en aquellos documentos técnicos, eliminar información asociada a información confidencial. Empezamos a actualizar y reemplazar la información. Las estadísticas dicen que cada 5 años la información y la forma como se presenta el contenido cambia la jerga, cambia el medio social, cambia, por ejemplo, con imágenes, ya pasamos al tema de calidad y presentación, las personas ahora les gusta que sea más corto y con mayor imagen, a otros les fascina que sea con video, entonces empezar a recopilar todo ese tipo de información para empezar a distribuirla también. Aquí el primer punto es empezar. Con esto, ya sabiendo qué es lo que le gusta a nuestros clientes, hasta entendiendo un poco de qué es lo que ellos necesitan y buscan para llegar a nosotros, entendiendo qué información es con la que contamos, empezamos a formar un equipo de trabajo. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros como compañía, nosotros contamos con un equipo de trabajo que nos ayude a crear, a identificar, a clasificar y a curar la información que tenemos dentro de nuestra compañía. De curar les hablo más adelante. O es posible que tengamos personajes que nos ayuden dentro de la compañía a identificar y clasificar, pero a crear para las compañías que nos están escuchando, por ejemplo, ya tienen contenido o empezamos desde cero. Entonces, aquí es el inicio. ¿Qué es lo importante? Identificar qué tenemos, hacia dónde llegamos y la clave es el contenido es la calidad, más no la cantidad. O sea, para eso están los libros, el periódico, las revistas, otro tipo de medios con los cuales se informa y está perfectamente bien considerado, pero en marketing digital o en marketing de contenido, la calidad es más importante que la calidad. La presentación de esa información, cómo se organiza y si es relevante decir una información que le encanta a la gente consumir en redes y sobre todo si esa información va alineada con los objetivos de la compañía y con los objetivos de la planeación del marketing digital que tenga la compañía en esos momentos. Ahora bien, pasamos al segundo punto, los tipos de contenido y la combinación ideal. ¿Cuántos tipos de contenido existen en marketing digital? Entonces, el primero es un contenido original, es aquel contenido que genera la compañía como tal o el profesional como tal que pertenece a la compañía. Es ese contenido que nos cuesta trabajo en el sentarnos a pensar y ahora qué voy a hablar, de qué voy a hablar, una ilustración de todo y una investigación de todo lo que yo necesito generar y del qué voy a hablar de mi producto o para qué lo voy a hablar o cómo lo voy a hablar. O sea, todo ese contenido que yo creo como compañía. Hay otro tipo de contenido que es el curado y es aquel contenido que es generado por otras personas o por otras compañías o por otros medios que yo tomo como referencia y publico,
pero lo he cambiado. ¿Y en qué puedo cambiarlo? Por ejemplo, dando mi opinión frente al tema, frente a un aspecto de ese contenido, pero debo tener en cuenta que ese contenido que yo estoy tomando de otras personas, debo darle crédito. O sea, debo decir de dónde lo estoy tomando y eso hace parte, digamos, del reconocimiento de las personas que han generado este contenido inicial. Y el siguiente contenido es el contenido sindicado, que es un conjunto de información, anuncios y datos de interés asociados a mi producto o a mi servicio que yo tengo recopilado dentro de mi sitio web y unifico esos sitios web que generan ese contenido que para mí es interesante y que es interesante para mis prospectos o mis clientes. Ahora, ¿cuál es la combinación ideal cuando yo hago marketing de contenido? Tener un 65% de contenido generado por mi compañía, un 25% del curado y un 10% del contenido sindicado. Ahora pasamos a la creación del equipo de contenidos. El equipo de contenidos es ese grupo de personas que se dedica a generar la información que vamos a publicar nosotros como compañía. Entonces, hay que identificar si nosotros podemos hacerlo o necesitamos a alguien más que nos ayude a escribir. Los escritores especializados en contenido digital tienen unas pautas y unas normas específicas para poder publicar que hacen parte del conjunto y la combinación de palabras que empalagan y que le dan, que hacen que ese contenido sea consumible y que sea compartido por todos los visitantes que tengan ustedes a su sitio web o que los escuchen en redes sociales. Pero esos escritores no trabajan solos, esos escritores trabajan con la ayuda de la compañía. ¿Quiénes son ellos? Pues entonces es la gerencia, los técnicos, las personas de mercadeo y cualquier persona de la compañía puede dar una luz de qué información se puede compartir y se debe compartir a todo el público. Y sobre todo, que es el primero que aparece ahí, lo que preguntan nuestros clientes sobre nuestros productos o servicios. Es posible que todos estén preguntando lo mismo. Eso quiere decir que nuestro cliente o nuestro prospecto necesita información asociada a ese tipo de preguntas, que les solucione y que les resuelva eso. Ahora, eso se lo da uno a los escritores especializados en generar contenido digital para que ellos transformen ese tipo de información en un lenguaje llano, atrayente, que fluya, que sea entendido por la audiencia y que genere confianza tanto en el interior de la compañía como en las personas que los visitan a ustedes, sus futuros clientes o prospectos. Esto se da con el tiempo. Definitivamente cuando se genera contenido en un tema de marketing, las primeras blogs, los primeros contenidos generados tienen que alinearse al gusto tanto de la compañía como del escritor como de los clientes o prospectos. Entonces eso no se da en la primera o segunda o el segundo blog que se genere, sino que es un conjunto y un engranaje que se da en el tiempo. Ahora bien, los personajes de compra y su importancia. Los personajes de compra son son los mismos perfiles de usuarios. ¿Quiénes son los que les compran a ustedes sus productos y sus servicios? Para esto, para empezar a hablar de esto, tenemos que mirar el sitio web, que ya sabemos que es el corazón del marketing digital. Entonces, el sitio web de ustedes debe hablar más de los clientes, debe aportar información sobre las necesidades que los clientes, deben darles soluciones para facilitarles la vida en la elección de sus productos o servicios, y eso les demuestra a los que los visitan a ustedes que ustedes como compañía los entienden por lo que pasan, se adelantan a sus necesidades y les proveen las soluciones. ¿Con qué? Pues con contenido. El sitio web debe evitarse que tenga la mayor información de resultados. Y aquí ponemos una parte importante que es evitar el ego. ¿Sí? No hablemos que nosotros somos los mejores, hemos hecho esto y aquello y aquello. Eso es importante decirlo, pero no es lo fundamental ni la gran cantidad de información que debe contar un sitio web. Por lo anterior, teniendo eso claro, nosotros tenemos que definir un perfil de clientes que no es más, sino una clasificación de las personas que compran sus productos y servicios. Puede ser un tipo de perfil de clientes o muchos perfiles de clientes basados en investigaciones, en encuestas o también en experiencias previas que ustedes tengan sobre sus productos o servicios que les ayuden a identificar dónde se encuentran sus clientes, quiénes son, qué edades tienen, cuáles son sus gustos, sus profesiones, qué género,
de qué género son, si son, por ejemplo, temas de maquillaje, es posible que las personas que los visiten a ustedes y que quieran ese contenido y ese marketing de contenido que van a ser sus lectores sean mujeres más que hombres, los hombres también, pero en el tipo de productos de belleza es tal vez el género femenino el que más se acerca a su perfil de clientes. Y también las condiciones socioeconómicas. Hay productos o servicios que ustedes puedan ofrecer que solamente se limitan a un tipo de sector socioeconómico específico. Los personajes de compra, una vez definidos e identificados, pues entonces nosotros podemos generar un contenido acorde a cómo ellos hablan, su jerga adecuada, a las palabras que ellos utilizan, a las plataformas que ellos usan, y nos estamos enfocando a las personas correctas en el momento correcto por el medio correcto. El contenido va a ser sencillo, se va a consumir de una forma adecuada y empezamos a identificar cuáles son los verticales de la industria, que ya les voy a hablar más adelante sobre los iniciadores, personas que inician la compra, los que toman las decisiones, los que compran ya directamente o los que les gusta nutrirse primero de información antes de tomar una decisión de compra. Entonces aquí pasamos a las 5 etapas del ciclo de compra. Al punto 5, que son las etapas del ciclo de compra del marketing de contenido. Entonces, en la parte izquierda, ustedes van a ver el embudo que siempre vemos del inbound marketing, que es este tipo de estrategia que se utiliza para convertir a aquellas personas que están buscando información a empezar a traerlos y que luego se conviertan en nuestros clientes y de ahí en adelante nuestros promotores naturales de nuestros productos y servicios. Pero a eso hay que unirle cuáles son las etapas del ciclo de compra, que es la parte de derecha que ven ustedes en sus pantallas. Son 3 etapas, la del conocimiento, la de consideración y la etapa de decisión. Entonces, estas etapas con el embudo del inbound marketing se alinean por lo siguiente. Entonces, vamos a hablar de la etapa de conocimiento. La etapa de conocimiento es cuando el prospecto o el futuro cliente de ustedes empieza a experimentar un dolor o una necesidad. Entonces, ¿qué hace cuando, y es ustedes ponerse en ese lugar, ustedes qué hacen cuando necesitan algo? Entran a un buscador, que la mayoría utiliza Google, hay otro tipo de buscadores, pero entran ustedes a San Google y empiezan a buscar lo que necesitan, empiezan a consultar y se empiezan a nutrir de información. Pero ese es un inicio. O también buscan en redes sociales, ¿quién conoce acerca de seguros de vida? Por ejemplo. Una vez el prospecto genera o empieza a tener esa necesidad, viene la etapa de consideración. La etapa de consideración es cuando ese prospecto empieza a identificar claramente cuál es su problema y su oportunidad. Entonces el prospecto comienza a buscar un poco más de información detallada sobre reportes de la industria o comentarios o testimonios de la información que está necesitando o del producto o del servicio que está necesitando, va a asistir a seminarios web, está mirando casos de estudio. Entonces aquí un ejemplo podría ser aquella persona que necesita un seguro y la persona que necesita un seguro empieza a buscar en internet y se da cuenta que existen seguros de vida, seguros de vivienda, seguros de salud. La persona resulta que lo que hizo fue comprar una casa, entonces lo que necesita es un seguro de vivienda. Entonces aquí la persona dice, ups, pero los seguros de vivienda, ¿cuántos hay? Pues hay seguros contra robo, contra desastres, que incluyen o no incluyen los artículos o los muebles y enseres que tiene dentro de su vivienda. Entonces aquí la persona empieza a considerar ciertos aspectos clave dentro de su decisión de compra y pasaríamos a la última etapa, que es cuando ya la persona sabe, sus futuros clientes saben que el producto que ustedes venden o el servicio que ustedes ofrecen es el que les soluciona la vida. Aquí es cuando esta persona que está buscando, en el ejemplo, los seguros de vida, empieza a decir, bueno, ¿cuáles son los proveedores que me generan mi producto o el servicio que yo necesito? Entonces los inicia comparándolos a ustedes con su competencia, empiezan a comparar el tipo de producto que ofrecen. En el evento de ser un demo, por ejemplo, es cuando están buscando herramientas de marketing digital, que generalmente estas son de un mes de prueba, a ver si satisfacen o cumplen sus expectativas. Y aquí, en esta etapa de decisión, es cuando el cliente toma la decisión por ustedes. O sea, por el producto de ustedes o el servicio de ustedes. Lo importante es generar contenido dentro de cada una de estas etapas
la de conocimiento, la de consideración y la de decisión, con el fin de que, de atraerlos, ustedes atraigan a sus futuros clientes, de mantenerlos, de empoderarlos con información y de motivarlos a ellos para que les compren a ustedes sus productos y sus servicios. Entonces aquí les dejo al auditorio una tareita importante para que se vayan pensando cuáles son los detonantes de sus clientes o de sus futuros clientes asociados a sus productos y servicios que empiezan a generar esa motivación de empezar a buscarlos y a conocerlos. Entonces, en el caso del ejemplo, el detonante de ir yo a buscar un seguro de vivienda es porque me cambié de vivienda o compré vivienda o me trasladé de ciudad y no conozco cómo se mueve el sector, entonces necesito un seguro para mi vivienda porque es que no sé cómo es el tema. Entonces, ¿cuáles son esos detonantes o esas necesidades que empiezan a disparar el ciclo de compra de mis futuros clientes? Eso es clave, entonces, para que se los lleven de tarea. Pasamos al sexto punto, que es el calendario de contenidos. El calendario de contenidos es una herramienta con la que se cuenta para asegurar que las publicaciones y el contenido que ya yo he generado para mis clientes específicos, es decir, para mis perfiles de clientes dentro del ciclo de compra, que se vayan a publicar en redes o en el blog que va dentro de mi sitio web coincidan. Es decir, que todos estamos alineados y estamos hablando de lo mismo. Ese calendario de contenidos también me asegura que los clientes potenciales reciben un material relevante en cada nivel del ciclo de compra. Es decir, que no me van a encontrar información que les ayude dentro del ciclo de compra a decidir por nosotros. Ese es el calendario de contenidos, que nos alinee todo ese tipo de información que ya empezamos a recopilar, a curar, a arreglar, a generar para poderla publicar. Y lo último es cómo comercializo ese contenido. Pues la comercialización del contenido no es nada, no es nada más sino publicar la información. O sea, eso suena muy fácil, pero aquí tenemos que empezar a alinear y planear por qué medio social, a qué hora lo voy a publicar, en qué momento lo voy a generar ese tipo de contenido para mi audiencia. Eso nos permite que nos encuentren de una manera distinta, es decir, que no solamente digitando mi sitio web, sino que también ingresando información de cómo o qué tipo de crema utilizo para prevenir las arrugas. Y ahí aparece su producto o ahí aparece su servicio, si su servicio, por ejemplo, es de contadores especializados en empresas de retail. Entonces ahí tienen que aparecer ustedes dentro de las primeras opciones, pero con contenido que los nutra a sus futuros clientes y que les dé valor. Entonces la comercialización de contenido con el cronograma van alineados para que la publicación llegue directamente a las personas que ustedes necesitan atraer y que se conviertan en sus futuros clientes. Ahora bien, si una cosa es importante tener el cronograma de publicación y la comercialización de contenido, también es importante rastrear esa información que usted está publicando para que usted sepa si esa información que usted generó realmente le trae éxitos y le genera futuros clientes y prospectos. Por último, tenemos unas conclusiones generales que son: el marketing de contenido es una estrategia para el logro de sus objetivos. Dentro del marketing de contenido es importante identificar qué es lo que le ayuda a usted a tener éxito y los pasos para lograrlos. Cuáles son los compromisos que todos los miembros del equipo de trabajo deben tener para ese cumplimiento de esos factores de éxitos. Y una vez definida la estrategia publicada y planeada, ya empezar ustedes a motivar a que su audiencia empiece a compartir su información para que ustedes comiencen como compañía a generarse reconocimiento de marca. Nosotros como WSI contamos con las herramientas necesarias y las plantillas para ese desarrollo de la estrategia. Y aquí volvemos a pasar, ya finalizando nuestro webinar, a una pregunta final. Esta es la pregunta que tenemos, que les consultamos en este momento, y dice: ¿consideraría iniciar una estrategia de marketing de contenidos, y cuál de esas opciones es la que más se acerca a lo que usted podría estar considerando? Vamos a darle unos 30 segundos más para que nos den sus respuestas.
Unos segundos más y vamos a cerrar el espacio de respuestas y vamos a compartir los resultados. Y vemos que todas las personas que nos ayudaron con sus respuestas lo considerarían como una estrategia a implementar para el próximo año. Muchas gracias. Y entonces, ya para Martica. Sí, correcto. Entonces ya estamos, iniciamos 5 minuticos antes, pido disculpas porque estamos ya sobre el tiempo de finalización del webinar, pero estamos en la última parte de este. Si ya ustedes desean realizar su estrategia de marketing de contenido y si este webinar les ayudó a generar expectativas y considerar que esto es importante dentro de su plan de marketing digital, pues entonces los invitamos a que busquen a la persona que los invitó a este webinar, que esa va a ser la persona adecuada para ayudarles a generar esta estrategia, a crearla y a ser exitosa. No quiero irme sin decirles que quedan totalmente invitados a la siguiente sesión de webinar, que es el próximo miércoles 24 de octubre, 11 de la mañana, con Carlos Pulido, quien les va a hablar sobre los medios sociales, que son las ventas, marketing y gestión de la reputación. Llegamos a la sesión final, que es la sesión de preguntas. Gracias, Martica. Aquí tenemos una pregunta que nos hace uno de los asistentes que nos indaga sobre si consideran que es seguro hacer una campaña de contenidos curados. Sí es segura hacer una campaña de contenidos curados siempre y cuando no nos olvidemos de generar o de dar ese reconocimiento de derechos de autor. Sí, o sea, no podemos andar copiando y pegando información de otras personas. Sí, Entonces, y de podemos curar el contenido siempre y cuando se den los reconocimientos de la información que estamos utilizando. sí, y de pronto completando la pregunta, porque de pronto no la leí completa, es que qué riesgo se corre si no se da ese crédito y si hay alguna entidad que le haga seguimiento a esto. Claro que sí, las personas que han, por ejemplo, eh, mm, radicado o han registrado ese tipo de información y han puesto dentro de sus libros o dentro de sus publicaciones que se restringe el uso sin autorización, yo creo que todos los hemos visto sin autorización previa del autor. Si nosotros no respetamos eso, pues la persona dueña del contenido podemos entrar a temas de demanda. Sí, podemos entrar a temas de con abogados y temas de jurídicos bastante incómodos. Entonces, o sea, el mismo dueño de la información, si se da cuenta, recurre al tribunal. De acuerdo, Nada gracias, más que eso. Marta. Exactamente es la respuesta. Y yo solamente, si me permiten, complementaría diciendo que hay una entidad a nivel mundial, que es el Content Management Institute, que es el que regula la forma correcta, ética y comercialmente adecuada de desarrollar estas estrategias de curación de contenidos. No tenemos más preguntas en este momento. Entonces solo nos queda pues agradecerle a todos los que nos acompañaron el día de hoy, recordarles que el próximo miércoles tenemos una cita con una exposición a cargo de Carlos Pulido muy importante sobre temas de redes sociales y nada, los esperamos y muchas gracias.